dice nuestro siguiente himno. Y ese es el llamado del Señor, que siempre estemos caminando de su mano y haciendo su voluntad. Amén. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrada en mi vida, dolores y amar, algún día con mi Cristo gozaré la caridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero seguir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi enemigo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Mi anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda eres la luz, pecar del verso mundo para ir a Salvador. Este mundo la aborrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Qué precioso himno, amén. Cristo, yo te amo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó primero, amén. Ahora nosotros le amamos porque Él es nuestro Padre, amén. Cristo, yo te amo. En esta mañana, Cristo, yo te amo. Dile, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
sentar, hermanos. Es el tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Le voy a rogar a usted, por favor, si puede bajarle el volumen a su teléfono para no interrumpir al que está a su lado o también al predicador de la palabra del Señor. Ya los niños están saliendo. Resistir. He aquí la necesidad de acostarse temprano, ¿no? ¿Quién se acostó tarde? Ahorita vamos a ver, ¿ah? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vaya conmigo todos, por favor, a Jueces capítulo 17. Sean todos bienvenidos. Jueces capítulo 17. Vamos el día de hoy a leer únicamente del verso 1 hasta el verso 6. Miren, es bien cortito, es tan cortito que a lo mejor nos falta tiempo, ¿no? Nos sobra tiempo más bien. Jueces capítulo 17, verso 1 al 7. ¿Lo tienen? Vamos a darle lectura para no perder tiempo y después les explico en qué consiste la enseñanza del día de hoy. Dice así, sígalo con su mirada. Lo que vamos a leer todavía es la continuación de la historia registrada en el tiempo de los jueces. Ya vimos cómo Dios nos habló sobre el carácter, sobre la conducta de los líderes que Él llamó. El último fue Sansón, ¿se acuerdan? Ahora Dios ya no va a hablar tanto de los líderes, sino más bien va a hablar de la condición del pueblo. Que, que si el líder estaba mal, ya se imaginará cómo estaba el pueblo, ¿no? Entonces, aquí hay una familia. Vamos a ver, vamos a aprender sobre la conducta de esta familia. Dice así, hubo un hombre del monte de Efraín. O sea, monte de Efraín se refiere ahí al lugar donde estaba esta tribu de Efraín, que es una de las tribus de Israel, ¿ok? La capital, podría decirse. El cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, repita conmigo así todo se así en voz alta, ¿va? Lea conmigo el verso 6. Dice así. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como decir esto. Pasa cuando una persona, un hombre, una mujer, un joven, no quiere ser dirigido por Dios. ¿Qué pasa con esa persona? Termina siendo de una forma más de barrio, ¿no? Cada quien hace, si Dios no gobierna tu vida, cada quien hace lo que le da la gana, esa palabra, sería la frase más entendible, ¿no?
Bueno, ese es el contexto de lo que estaba pasando en tiempo de los jueces, en todas aquellas personas, el pueblo judío, que decían que ellos servían a Dios al mismo tiempo que no se querían sujetar a él, ¿ok? Entonces, yo le puse por título a este tema, escuchen, el título es importante, porque esto es lo que hay en el contexto. Yo le puse por título El peligro de fundar tu propia religión. Me gustó también este título porque también tiene que ver la familia que fundó su propia religión. Aquí en Jueces capítulo 17 tenemos el ejemplo de una familia que hizo su propia religión. Ese es el tema, ¿ok? Si a usted le gusta poner así, está bien. La familia que hizo, que fundó, que estableció su propia religión. Y recuerden que estamos aprendiendo del libro de los jueces. Quería decirles que el día de hoy prestara mucha atención y que también quería decirles que lo que voy a exponer el día de hoy no lo hago con prejuicio. Llegamos al capítulo 17 y ese es el capítulo que toca, ¿ok? No piense que el pastor algo se enteró, ¿no? Y ahora quiere hablarnos de eso. No, toca el capítulo 17, ¿cierto? Así es que no estoy inventando nada, toqué ese tema y lo voy a exponer, ¿ok? Así es que no tengo ningún prejuicio contra nadie, pero todos de alguna manera vamos a aprender de aquí, ¿sí me entiende? Es la historia del pasado en el pueblo judío, lo que pasó. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprender del pueblo hebreo. ¿Se puede aprender de la historia, sí o no? Sí, de hecho, miren, el día miércoles compartí una frase que dice así, no está en la Biblia esta frase, ¿ok? Pero tiene cierta sabiduría. La frase atribuida a un escritor y filósofo se llama Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Él hizo una frase que dice así, todo pueblo que no aprende de su historia está destinado a repetirla. ¿Has escuchado esa frase? Todo pueblo que no aprende de su historia está destinado a repetirla. Toda aquella persona que no aprende de los errores pasados, los va a repetir. Esa es la enseñanza cuando leemos el Antiguo Testamento especialmente, ¿no? De hecho, hay otro texto en 1 Corintios capítulo 10, en el versos 6 al 12, lo voy a leer, primera carta a los Corintios, capítulo 6, le dije, del 10 al 12, el apóstol Pablo nos deja saber o dejó saber a la iglesia de Corinto, que se puede aprender de los errores del pasado. Dice la carta, el texto nuevamente, ¿qué texto les dije? Ah, con razón, yo estoy en el segundo. Dice así, lo voy a leer. Miren lo que dijo Pablo a la iglesia, en los tiempos de él, por supuesto, acerca de aprender del pasado. Dice el verso 10, dice, bueno, desde el verso, sí, desde el verso, ¿tiene? Lea la primera parte, porque yo estoy un poco, no, lo anoté mal, ¿ok? Lo anoté mal el texto. Cuando Pablo habla, a ver si me ayudan con el texto, cuando Pablo nos dice que podemos aprender 6:12 es. No. Bueno, a veces, hermano, con tantas cosas que estoy anotando, también se me olvida, ¿ok? Bueno, no se me olvida, más bien hacemos malas anotaciones, ¿no? Creo que lo tengo anotado eh, en alguna parte. Bueno, Pablo también nos exhorta, les quiero que busquen ese texto, ¿ok? Usted tiene el teléfono a la mano y lo puede encontrar más fácilmente, ¿no? Por alguna razón yo hice mal la anotación, pero me hubiera gustado compartirlo al inicio. Pablo nos dice que podemos aprender de la historia del pasado, ¿no? Habla sobre ellos que el pueblo se sentó a comer y a jugar y a beber y que estas cosas le acontecieron, para que nosotros aprendamos, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Bueno, la idea es esta, que nosotros podemos aprender del pasado, necesitamos aprender del pasado. 10:6, ok, primera carta a los Corintios 10:6, lo puse al revés entonces, 10:6. Dice así, ¿lo tiene? Bueno, a ver, búsquelo. Primera carta a los Corintios 10:6, dice así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, y esto pasó en el Antiguo Testamento. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, dijo Pablo, y también a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, como nosotros, ¿no? Verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, dice. Así que vamos a aprender entonces del pasado lo que sucedió en el libro de los jueces. Y como les dije, yo puse por título al tema de este día, la familia que diseñó su propia religión. ¿Saben ustedes lo que es la palabra religión? ¿Saben qué significa la palabra religión? Alguien ha dicho, ¿eres religioso? ¿Usted qué contestaría? ¿No? ¿Usted es religioso? Bueno, miren, aquí hay un problema, ¿ok? Porque la palabra religión sí está en la Biblia, ¿ok? ¿Sí me entiende? Y de hecho el significado es hasta correcto, ¿ok? La palabra religión, su significado no es nada incorrecto. De hecho, vaya conmigo a Santiago antes, como la mensaje es tan cortito que me doy todavía el tiempo de dar una introducción, ¿ok? En Santiago capítulo 1, en el verso 26 al verso 27, habla sobre la religión. Y como mi tema es, o bueno, el tema de la Biblia es la familia que diseñó su propia religión, la advertencia es que tengas cuidado, no sea que usted esté también viviendo su propia religión, que no esté en la Biblia, ¿ok? Vamos a definir primeramente qué es religión, según la Biblia. ¿Lo tiene Santiago 1:26? Santiago, y de hecho Jesús también, hablaron en contra de tener una mala religión. Ya por eso nosotros tenemos temor de que nos llamen religiosos, ¿no? Dice Santiago 1:26, lo voy a leer. Escuchen lo que dice. Dijo Santiago, a los creyentes judíos de la dispersión, ¿ok? Que ya eran salvos, pero eran judíos todos ellos. Les dijo así, porque el problema comenzó con los judíos en realidad. Dice, si alguno se cree religioso, bueno, hasta ahí está bien, ¿ok? Dice, entre vosotros. Y después dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que hay una religión que es buena y una forma de religión que es mala. O sea, vana significa vacío, sin sentido, infructuosa, ¿ok? Y lo dice enseguida, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, la religión que agrada a Dios, dice, es esta, ¿ok? Es esta, dice. ¿Cuál? Dice. Menciona ahí principalmente, dos cosas, ¿no? Mostrar misericordia como Dios es misericordioso. Y la otra es apartarse a Dios, ¿no? Lo que llamamos santificarse. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es una parte, ¿ok? El religioso, porque Dios nos ha encargado eso, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, Miqueas, Oseas que fue el que dijo, porque misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la siguiente dice ahí, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, Dios dice que si alguien se autonombra religioso, tiene que hacer las cosas a la manera de Dios. Y ese fue el tema de la mañana, ¿no? Ok, la palabra religión, según la Biblia, ¿se puede saber qué significa religión? Sí se puede, ok. Simplemente que hay que investigar el original de la palabra. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, ¿ok? Nosotros lo tenemos ya en español. Reina Valera lo tradujo ya así, ¿ok? La palabra religión en griego, si usted quiere anotarlo, se acuerda, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero se escribe así. Treskeía se escribe en griego, la palabra religión. ¿Y saben qué significa? Sencillamente significa una forma de adoración o una observancia ceremonial o sencillamente adorar formalmente, ¿no? O sea que religión se puede definir como una forma de adorar. Cuando alguien decide adorar a Dios,
Eso es lo que se puede llamar, él es religioso, ¿no? ¿Por qué? Él está adorando a Dios, ¿ok? Tiene una forma de adoración. El asunto es que Dios fue el que dijo cómo debíamos de adorar. Pero desde el Antiguo Testamento los hombres querían adorar a Dios, pero a su manera. Entonces Dios dijo que eso estaba mal. Le digo, ¿quieres ser religioso? Tienes que hacerlo de la manera de Dios, porque si no lo haces de la manera de Dios, tu religión, dice, es mala, es vana, ¿ok? La Biblia a menudo cita la religiosidad como superficial o formalista, enfatizando la impotencia de la importancia de la fe genuina en Dios, ¿ok? Dice, para obedecerle y mostrar sus obras a los demás. Así es que hay una religión verdadera. Si es que usamos correctamente el término religión, nosotros ya no usamos casi el término religión, ¿cierto? Si me preguntan, ¿eres religioso? Yo prefiero decirle, yo lo que trato de hacer es vivir una vida como le agrada a Dios, ¿ok? Yo lo que busco es que mi relación con Dios sea correcta, según la Biblia. No uso mucho la palabra religión porque el mundo usa la palabra religión para establecer su propia forma de adorar a Dios, ¿ok? Y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Un montón de formas de adorar a Dios, pero que Dios nunca demandó en realidad. La religión verdadera, claro, la religión verdadera, si bien la palabra, que es una forma de adoración, la religión verdadera no es que la tienen los bautistas, ¿no? Porque luego uno dice, es que nosotros los bautistas tenemos religión verdadera. No es cierto, ¿verdad? Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos, ni nadie, no. En realidad, la religión verdadera consiste no en el lugar donde estás, sino en la forma como te estás dirigiendo a Dios, ¿ok? Muchas veces te preguntan, ¿cómo sabes que estás en el lugar correcto? Hablando del edificio, ¿no? ¿Cómo saber que estoy en el lugar correcto? Tienes que conocer la Biblia, ¿ok? Y comparar si lo que estás haciendo ahí coincide con lo que dice la Biblia. ¿Sí me entiende? Si usted está en un lugar y ve que lo que se está haciendo no es conforme a la Biblia, déjame decirte que no estás en el lugar correcto, ¿ok? Estás en una religión basada en conductas, ideas humanas, pero que Dios nunca pidió, ¿ok? Un poquito de la Biblia, un poquito de los hombres, ¿ok? Pero un poquito de mentira y un poquito de verdad termina siendo una mentira, ¿sí sabe? Sí, mentira más verdad siempre va a ser igual a mentira, ¿ok? Verdad más verdad es verdad, mentira más mentira es mentira, verdad más mentira es mentira. ¿Sí me entienden? No puedes mezclar verdad y mentira, o no puedes mezclar error y un poco de verdad, no. Entonces, continúo. La religión verdadera es tener la correcta relación con el Dios de la Biblia, ¿ok? Creyéndole a Dios y haciendo lo que Él dice, para la gloria de Dios, por supuesto, para beneficio de las personas que no conocen a Dios y que le necesitan, para nuestra propia bendición, ¿no? Para que nuestra propia vida tenga la bendición de Dios y camine conforme a la voluntad de Dios. La religión incorrecta que Jesús criticó. Sí, porque Cristo criticó una falsa religión, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo en su ministerio? Él predicó especialmente a los judíos delante de él. Y él les reprochó que estaban queriendo acercarse a Dios, pero en base a sus propios medios, métodos, no en la forma en que Dios lo estaba demandando. Jesús reprochó a los judíos su falsa religión, ¿no? Este, quería acercarse a Dios y tener una relación con Él, pero a la manera de ellos y no a la manera que Dios había establecido, ¿ok? Ahora, se puede mirar eso en la Biblia. Vemos un ejemplo de cómo un hombre o un grupo de hombres o una multitud de hombres, este, puede andar en una religión o buscando agradar a Dios en una manera que Dios nunca demandó, que es lo que llamamos religión, ¿no? Religión de hombres, ¿no? Vaya conmigo, por favor, a su Biblia, no pierda jueces, pero vaya rápidamente a Marcos capítulo 7, a todos a Marcos capítulo 7. Vamos a aprender de la historia, ¿ok? Para que usted y yo no nos equivoquemos el día de hoy. Dios no quiere que usted haga su propia religión, usar esa palabra correctamente, ¿sí me entiende? Dios no quiere que usted tenga su propia forma de adorar a Dios. No, Dios quiere que usted tenga la forma de Dios para adorar a Dios. ¿Sí me entiende? Y aquí todos estamos expuestos, ¿ok? Porque no dudo que alguno de nosotros, o si no es que todos, en algún punto hemos creado nuestra propia religión. Así es que hoy vamos a hacer un análisis, no sea que yo esté creando mi propia religión también, o sea, mi propia forma de adorar a Dios.
¿Lo tiene? Marcos capítulo 7, en el verso 8. ¿eh? Vamos a leer todos juntos. No sé si alguien no lo ha encontrado. Aún le damos tiempo. Dice así, Marcos capítulo 8, capítulo 7, verso 8, dice así. Le dijo Jesucristo a aquellos, ¿ok? Que aparentemente le estaban queriendo agradar a Dios, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, le dijo Cristo a los supuestos adoradores de Dios, dice, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es la palabra tradición ahí? La palabra tradición significa enseñanza, doctrina. Es decir, que Dios dio su doctrina y enseñanza para que los hombres se acerquen a Dios, pero los hombres en el tiempo de Cristo estaban creando su propia enseñanza, su propia doctrina para acercarse a Dios. ¿Qué le parece, no? ¿Sí? Usted no se puede acercar a Dios creando sus propias reglas, ¿ok? Tienen que ser bajo las reglas de Dios. Es como esto, ¿no? Supongamos que, yo sé que cada quien tiene reglas en su casa, ¿sí o no? Cada uno tiene reglas en su casa, ¿cierto? Y yo sé que si usted me invita a su casa, me va a decir, bueno, lo invito a mi casa, pero mis reglas son estas. ¿Sí o no? Y imagínense que yo llego, si yo voy a tu casa, pero va a ser bajo mis reglas. ¿Qué pensaría usted? Ah, pues no te invito entonces. Bueno, más o menos así Cristo explica cómo es el reino de Dios. Al reino de Dios, al cielo, se entra bajo las reglas de Dios, no bajo mis reglas que yo me invento, ¿ok? Y ese siempre ha sido el problema de la humanidad desde siempre, ¿ok? ¿Se acuerdan? Veíamos sobre la manera sobre Caín. Dios dijo, van a ofrecer sacrificios de animales. Abel lo obedeció, ¿cierto? Pero Caín, ¿qué hizo? Ofreció sacrificios de legumbres, ¿no? De granos. ¿Sí me entiende? Caín quiso agradar a Dios a su manera. Ese fue el pecado de Caín, su incredulidad, ¿no? ¿Sí estamos? Y así, vete, desde Caín, el primer hijo de Noé, para acá, ya viene esa tendencia, ¿no? A ver, le pregunto, ¿usted quiere agradar a Dios sí o no? ¿Quiere agradar a Dios sí o no? Tiene que hacerlo a la manera de Dios. ¿Y cómo puedo saber cuál es la manera de Dios? Pues tiene que conocer la Biblia. Pastor, pero yo ya la he leído y no la entiendo. Bueno, acérquese a alguien que la pueda interpretar. ¿Y quién es ese? Bueno, Efesios capítulo 4 dice que Cristo por eso puso pastores, maestros, o sea, enseñadores que Dios ha capacitado para ayudarte a interpretar correctamente la escritura. Además que ten cuidado, ¿verdad? Porque también hay falsos enseñadores que han creado también su propia doctrina, ¿no? O sea, el mundo está complicado, ¿ok? No crea que es tan sencillo como que voy a ese lugar y ahí está ahí me van a enseñar la verdad. No, hoy cada vez estamos más mal en cuanto a la enseñanza de cómo acercarse a Dios. Estamos en una situación terrible, ¿ok? Hay miles de lugares donde supuestamente se predica acerca de Dios y sus obras, su salvación. Entonces, miren, ya conmigo, ahí me quedé en el verso 13. Miren qué es lo que hicieron ellos. Bueno, me quedé en el verso 10, ¿no? Dice, porque Moisés dijo, o sea, esto es lo que Dios dijo a través de Moisés. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso está escrito en la Biblia, sí o no? Sí, los judíos sabían que Dios había dicho a través de Moisés, honren a su padre y a su madre. ¿Qué significa honrar a padre y madre? Significa hacerle bien, ¿ok? Hijos, la Biblia habla a los hijos de honrar a los padres, ¿ok? Y honrar incluye la parte de ayudarles, inclusive económicamente, ¿ok? Sí, honrar a un padre es ayudarle, pero no solamente decirle, padre, que te vaya bien, no, no, es papá, tú eres mi padre, la Biblia, Dios me manda que te honre, te voy a ayudar. Si es económicamente, económicamente, si es en el área que sea, eso es honrar también al padre, ¿ok? ¿Los judíos lo sabían, sí o no? Sí, de memoria lo sabían. Pero ¿qué hicieron ellos? Se inventaron una enseñanza diferente para no honrar a sus padres. O sea, lo sigo leyendo, dice ahí. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. ¿Ah? Verso 11, dijo Cristo, pero vosotros decís, lo que ellos se inventaron, basta que diga un hombre al padre o a la madre,
Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, o sea, con vuestra enseñanza, que habéis transmitido y se transmite, ¿eh? Y muchas cosas semejantes a estas. O sea, les explico. Dios dijo a los hijos, honren a su padre y a su madre, o sea, ayúdenlos. Los judíos no les pareció, ¿verdad? Y dijeron, vamos a crear una nueva enseñanza. Y la nueva enseñanza consistía en esto. Ellos le decían al papá, papá, no te puedo ayudar porque mi ofrenda con que te puedo ayudar, o sea, mi dinero con que te puedo ayudar es corbán. Es corbán. Corbán es una palabra que significaba le pertenece a Dios o es para Dios. ¿Sí me entiende? Es como si yo le dijera, supongamos que acá está mi mamá, mamá no te puedo ayudar, ¿ok? Yo pensaba ayudarte, pero la ofrenda con la que te pensaba, el dinero que te pensaba ayudar a ti, ¿qué crees? Se lo voy a dar a Dios. Ahora, Dios había dicho que tenías que darle a tu papá, pero también a Dios, o sea, que tenías que hacer las dos cosas, ofrendar a Dios y a tu papá, pero como a ellos les pareció muy pesado, dijeron, a Dios sí, a mi papá no. Algunos hacen al revés, ¿no? A mi papá sí, a Dios no. Las dos cosas son necesarias según la Biblia, ¿ok? Servir a Dios con tus bienes, pero también ayudar a tus padres con tus bienes. Eso es bueno, Dios tiene cuidado de todo, ¿sí o no? ¿Sí me entiendes? Dios es tan bueno y tan justo que no te dice que desatiendas a tu familia para servir en su obra, no, no. Ni que desatiendas la obra para servir en la familia, no. Dios hace un balance, ¿ok? Dios dice, cuida a tu familia y sirve a Dios. Sirve a Dios y cuida a tu familia. ¿Sí me entiendes? No es como algunos hacen, ¿verdad? Que te dicen, hey, no importa que dejes a tu familia con hambre con tal de que des a Dios. No, 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 no es así, ¿ok? Dios es bueno. ¿Sí me entiendes? Pero fíjate cómo se crea una religión, ¿no? ¿Cómo empieza? Bueno, dejando la enseñanza de Dios y haciendo una propia enseñanza a mi conveniencia, ¿ok? Veamos otro texto ahí en Mateo 8, por favor, vaya conmigo, Mateo 8, verso 1. Es muy similar, ¿ok? Mateo 8, verso 1. Y quiero dejar claro este punto, cómo se puede llegar a formar la propia religión que consiste en dejar la palabra de Dios a un lado y crear mi propia enseñanza, ¿no? Eso se llama tradición de hombre, doctrina de hombre. Mateo 8:1, ¿lo tiene? ¿Por qué puse otra vez mal el texto? El texto que he visto anteriormente era Marcos 7:8, ¿ok? Marcos 7:8. Denme un momentito porque este, este texto es importante, ¿ok? Mateo, Marcos 7:8 es lo que habíamos leído. Sí. Mateo 15, perdón. Mateo 15. ¿Lo tiene? Esta es una enseñanza bien clara, ¿ok? De cómo se puede formar una religión personal y no servir a Dios como Él demanda. Dice así, desde el verso 1, para no fallarle, ¿eh? Dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quién se acercó a Jesús? Escribas y fariseos. De hecho, la Biblia dice que se llamó secta esta. Los escribas y fariseos fue un grupo de personas que se originó en el tiempo de Esdras, cuando el pueblo judío regresó de Babilonia, de cautiverio. Se formó porque en el Antiguo Testamento no se conoce, ¿ok? Hasta el Nuevo Testamento sabemos que hay un grupo que se llama escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos eran muy celosos, o sea, de guardar la ley del Antiguo Testamento. Tenían que conocer prácticamente de memoria y enseñarle a las futuras generaciones. O sea, los escribas y fariseos eran los encargados de guiar al pueblo a la adoración a Dios. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿saben ustedes que el apóstol Pablo perteneció a este grupo? Antes de que Pablo fuera salvo y que fuera un siervo de Dios, Pablo fue parte de los escribas, bueno, de los fariseos más que nada, ¿ok? Inclusive fue parte del concilio, ¿no?
Bueno, a estos Cristo les va a decir en qué están mal después, ¿ok? Imagínate, los líderes son los que están mal. Dice, verso 2 dice, los escribas y fariseos preguntaron, o sea, los escribas y fariseos le reclamaron a Jesús, ¿ok? Le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién dice? No la de Dios, ¿ok? ¿De quién? De los ancianos. O sea, en pocas palabras están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la enseñanza de los hombres, no de nosotros? Y después, ¿y cuál era, y qué es lo que estaban quebrantando según ellos? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Tú sabes, ¿no? O sea, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Los escribas fariseos hicieron una enseñanza, eso Dios nunca lo enseñó, ¿ok? Nunca enseñó Dios esto. Ellos creían que para ser santo delante de Dios, tenías que lavarte las manos antes de comer, pero no una sola vez, 7 veces. Es decir, si usted va a comer tiene que lavarse las manos 7 veces. Y si después se levantó de la mesa y fue a agarrar una escoba, tiene que lavarse la mano otra vez 7 veces. Si su niño le llamó la atención y tuvo que levantarlo porque lloró y vuelve otra vez a tentarse, tiene que lavarse la mano otra vez 7 veces. Dios nunca dijo eso, ¿ok? Pero ellos se crearon esa enseñanza, ¿ok? Y decían que si alguien no hacía eso, se estaba contaminando delante de Dios, que Dios ya no le iba a agradar, ¿me entiende? Estas cosas son de hombres. Y no solamente esta, cosas se inventaron, ¿no? Por eso Cristo les va a recriminar. Dice el verso 3, respondiendo él les dijo, o sea, Cristo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por la enseñanza de ustedes, no la de Dios? Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, pero el que maldiga a padre o a madre muere irreversiblemente, ¿no? Y ahí se repite lo que vimos anteriormente. Porque vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda, a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y después les habla fuerte, ¿eh? Verso 7, hipócrita dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, es que el problema del corazón, ¿ok? Está lejos de mí. Pues en vano me honran, la palabra vano significa que lo que usted hace no sirve delante de Dios, así pocas palabras. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿no? Es como si yo les dijera, hey, todos aquellos que quieran agradar a Dios tienen que traer traje y corbata como yo. Si no, no van a agradar a Dios. ¿Saben qué sería eso? Una doctrina de hombre. Algo que yo me inventé. Y usted dice, ¿habrá esto por ahí? ¿Qué creen? Que sí hay. Sí. Y ahí la gente se inventa cada cosa, ¿ok? Que si no hacen esto, no pueden agradar a Dios. Cosas que Dios nunca dijo, ¿ok? Estamos de tipo peligrosos, ¿ok? Bien. Eh, Estoy tratando de explicar lo que es lo que es una religión que Dios no aprueba, ¿ok? Y cómo comienzan. De hecho, les comenté que Pablo fue un religioso, pero el Señor le salvó después, ¿no? Y Pablo pudo andar en la verdadera obediencia a Dios. Ahora, busque conmigo en la Biblia, eh, Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, vaya conmigo al verso 2 y al verso 4. Romanos capítulo 10, versos al 4. Último verso de la introducción. Bueno, yo sé que estudiar la Biblia es algo que puede verse como, no sé, tedioso, cansado, aburrido, da sueño. Bueno, pero usted, ¿cómo va a agradar a Dios si usted no conoce la Biblia? ¿Sí me entiende? Lo que va a terminar haciendo es formando su propia religión, ¿no? Igual que aquellas personas a los que Cristo está amonestando. Romanos capítulo 10, ¿lo tiene? El apóstol Pablo, parte de Dios, por supuesto, amonestó a sus propios hermanos biológicos, o sea, los judíos, porque también querían agradar a Dios, pero a su manera, no a la manera de Dios. ¿Lo tiene? Dice en el verso Romanos 10:2, ¿lo tiene? Desde el verso 1.
Dice así, dijo al apóstol Pablo con respecto a los judíos querían ser salvos, pero lo querían hacer a su manera, ¿ok? Y Pablo dice, no, pues están mal, ¿no? Dice, le dijo, hermano, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, dice, es por Israel para salvación. Pablo quería que los judíos a Israel fueran salvos. ¿Pero cuál es el problema? Verso 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, los judíos de Israel sí querían acercarse a Dios, pero no a la manera de Dios, sino a su propia manera. Por eso dice ahí, pero no conforme a ciencia, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí me entiende? Pasa esto, ¿no? Cuando le dices a alguien, hey, mire, la Biblia dice que para ser salvo tienes que hacer esto. De pronto te dice, no, no, pues yo creo que puedo hacer salvo haciendo esto. Por más que le digas, ¿sí? La persona no quiere nada más, ¿sí me entiende? Quiere hacerlo a su manera. Todo lo que hagas es vano, ¿ok? No, Dios jamás te lo va a probar, ¿ok? Porque Dios es el que establece la manera, ¿ok? ¿Cómo puedo ir de la pregunta clave? Si alguien no sabe, ¿cómo puedo ir al cielo cuando este cuerpo que ya cada vez está más desgastado se muera? Se sabe, está listo para ir al cielo. ¿Cómo puedo ir al cielo? Muchos no saben, ¿ok? La Biblia dice que para ir al cielo, la única manera es poniendo la fe en Cristo, creyendo que Cristo es el único que puede perdonar pecados porque fue el único que dio su vida para morir en la cruz del Calvario, ¿ok? Fue sepultado y resucitó al 3 días. De hecho, ahí en Romanos 10 lo dice, miren, no lo tenía yo considerado, ¿ok? Dice Romanos 10:14, ¿lo tiene? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ah? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, ¿ok? Y las buenas noticias son que Cristo murió por nuestros pecados para que usted y yo fuéramos salvos, ¿ok? Dice, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Pero dice en unos versos anteriormente, en el verso 8, retroceden al verso 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es el evangelio? Repito, evangelio significa buenas noticias, ¿ok? Buenas nuevas. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿ok? Sí, solamente hay una forma de ir al cielo, ¿ok? Poner la fe en Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Es personal, ¿ok? Nadie te va a obligar, ¿ok? Es decisión. Tú decides. ¿Sí me entiende? Dios da la oportunidad todavía de que puedas ser salvo, ¿ok? Que cuando vayas, cuando estés a punto de morir, no sé, o que sepas, tú digas, bueno, si muero, no quiero morir, pero sé que si muero, yo voy al cielo, ¿no? Y tengas esa seguridad, ¿no? Y que no estés ahí asustado de que, ¿qué va a ser de mí después de que muera? No, tienes que estar seguro, ¿ok? Y esas son las buenas noticias, ¿ok? ¿Vamos a morir, sí o no? Nadie, todos vamos a morir, ¿ok? Cada vez estamos más cerca de la muerte. Pero la esperanza que Dios quiere darnos es de que Él dice que Él nos puede resucitar, ¿ok? Dar vida eterna, pero se requiere que confiemos en el Salvador que es Jesucristo. Ya me tardé demasiado en la introducción, ¿cierto? ¿Eh? Bueno, voy a adelantarme porque si no, nunca voy a empezar, pero como el tema es bien cortito, regresamos a jueces. Lo voy a hacer rápido, ¿ok? En unos cuantos minutos, ¿no? Recuerden que el tema es la familia que estableció su propia religión. Aquí te quiero enseñar cómo sucedió en los tiempos de los jueces hace algunos miles de años, ¿no? Jueces capítulo 17. ¿Lo tienen? En el verso 1. ¿Ya llegaron todos?
Estoy terminando ya, ¿ok? No, no se espere. Dice así, verso 1 dice, con la primera parte, dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. La historia comienza así, ¿no? Es como cuando llegas al medio tiempo al partido de fútbol, ¿no? Y que encuentras ya y va ganando 3-0, y cómo llegó ahí, ¿no? Pues te perdiste la primera parte. Así es, ¿no? Es como cuando es una novela y que llegas a la mitad, ¿no? Y ya lo asesinó, ¿no? Fulana de tal. ¿Y a quién asesinó? No sabemos, ¿no? Pero ya es tarde. Bueno, así empieza Jueces 17, ¿no? Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Por cierto, la Micaía, este nombre Micaía tiene un significado bien interesante, ¿ok? Si alguien tiene que por ahí está esperando un hijo, va a ser varón, Micaía es un buen nombre, ¿no? Micaía significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Es que los judíos ponían los nombres con un significado porque supone que el nombre o el significado del nombre hablaba del carácter del hijo, ¿no? No sé cómo se llame usted, pero supongamos que usted se llame Micaía, ¿no? Bien como Jehová, pero que sea un borracho empedernido. Mira, ahí va quien como Jehová. ¿Dónde está? No, viene saliendo de la cantina. Qué terrible, ¿no? También eso se llama tomar el nombre de Dios en vano, porque no hace lo que Dios dice. ¿Sí me entiende? Entonces, bueno, se llamaba Micaía, y Micaía va a ser algo que es terrible, ¿ok? Micaía era un judío, conocía la ley de Dios, ¿ok? Sí conocía. Para obedecer a Dios se requieren dos cosas. Número uno, conocer la palabra de Dios. Número dos, querer obedecer la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Dos cosas necesarias, conocerla y querer obedecerla. Si usted la quiere obedecer, pero no la conoce, va a fallar. Y si usted la conoce, pero no la quiere obedecer, pues va a fallar también, ¿ok? ¿Sí me entiende? Algunos dicen, yo quiero obedecer a Dios, pero no quiero conocer la Biblia. Pues vas a fallar. ¿Sí me entiende? ¿He escuchado? No quiero conocer mucho porque voy a cometer más pecados. No, vas a cometer mucho más porque no la conoces, ¿no? Entonces, Micaía era así. ¿Qué sigue diciendo ahí en el verso 1? Dice, verso 2. El cual dijo a su madre, tiene mamá, no tiene papá aquí, pero mamá sí tiene. ¿Qué le dijo? Dice, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, dice, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. O sea que la mamá de Micaía tenía un dinero guardado ahí en la alacena, pues pongamos, ¿no? 1200 siglos. Y Micaía, o sea, ¿quién es como Jehová? Se lo robó a su mamá. Pero ellos eran siervos de Dios, ¿ok? Eran servidores de Dios, ellos eran adoradores, ¿ok? Así como usted y como yo, más o menos. Y usted dice, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Sabe qué está pasando? Está pasando lo mismo que le sucedió a Sansón. Que Dios le dijo a Sansón qué hacer y Sansón hizo mejor lo que le dio la gana, ¿no? ¿Sí me entiende? Es como nosotros, ¿no? Espero que no sea así. Que Dios nos dice qué hacer y nosotros luego hacemos los que nos da la gana, ¿no? Bueno, así estaba pasando. Es mucha confusión esa, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Una vida que no quiere ser dirigida por Dios termina en confusión. Y hacemos un montón de cosas como las que vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que hizo Micaía, ¿no? Un hombre que era un adorador de Dios, haciendo lo que a Dios no le gusta, ¿no? ¿Qué cosas, no? Dice así, dice en el verso en siguiente, dice, entonces la madre, que no sé cómo se llama, le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío, ¿no? O sea, ¿quién hace esto? A ver, seamos sinceros, ¿ok? Usted tiene un hijo, ¿no? Y le robó el dinero, ¿verdad? Y hasta maldijo usted ahí, a ver, ¿quién fue la verdad que me robó el dinero, no? Y después viene su hijo, mamá, yo te lo robé, ¿no? Bendito seas, hijo mío, ¿no? ¿Quién hace eso? Cuando usted hace eso, algunos padres parece que sí lo hacen, ¿ok? Y a veces los hijos hacen algo y en vez no sé, buscar disciplina, ya los premiamos, ¿no? Sí, y así creamos falsas religiones, ¿no? Entonces es una confusión terrible, ¿no? Entonces dice, verso 3, y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo,
en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla. No, es una confusión terrible, ¿ok? No hay valores morales. El hijo le roba a la madre cuando él sabe que no debe hacerlo. La madre bendice al hijo que le robó cuando sabe que debe hacer algo diferente, no tomar cartas en el asunto, disciplinarlo, decirle algo, no sé. ¿Sí me entiende? Ella no dijo nada en cuanto al hurto. A él le pareció cosa ligera tomar el dinero y regresarlo, ¿no? No hay reprensión, no hay amonestación, no hay nada que se pueda hacer al respecto ahí, ¿no? Es que en estos primeros versículos que acabo de leer, podemos ver el estado de la moralidad en que se encontraban ellos. Ellos tienen conocimiento de Dios, pero han decidido hacer lo mismo que hizo Sansón, el último de los jueces, ¿no? Que quiso vivir la vida a su manera, aunque Dios le dio un mandamiento. ¿Nos acuerdan? Dios le dio mandamiento a Sansón, ¿sí o no? Sí, él sabía, sus papás sabían, pero él decidió vivir a su manera. Eh, en esta vida hay solamente dos maneras de vivir, ¿ok? No tres, no cuatro, solamente hay dos. A la manera de Dios o a la manera mía. No hay más. Es tan sencillo como eso. La decisión es personal, ¿ok? Es personal. Lo que Micaía hizo fue robar algo que era malo. La mamá, lo bendijo en vez de corregirlo. No sé si fue porque regresó el dinero, no sé, o fue por temor a la maldición, no sé, pero no hay nada bueno ahí, ¿ok? Ahora, no lo busquen en la Biblia porque ya no hay tiempo, pero hay un proverbio, Proverbio 28-24, ¿ah? Dice así, escúchenlo, Proverbio 28-24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor, ¿no? Es como esto, tengo a mi hijo que me dice, bueno, le robé a mi papá y mi mamá, pero le robé, pero eso es como si fuera mío, no es malo, no, sigue siendo malo, ¿ok? Sí. Dice Proverbios 28:3, dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, pero el que lisonjea, dice, eh, mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, ¿ok? O sea, la reprensión, ¿a quién le gusta? No nos gusta reprender, ¿cierto? Pero es necesario a veces. Es necesario, no, siempre, ¿eh? Micaía y su madre vivían en una confusión por apartarse del gobierno de Dios, ¿ok? Ahí en el verso 3 nos deja saber, ¿ok? Los dos hicieron algo bueno y al mismo tiempo algo malo, ¿ok? Eh, es lo extraño aquí, ¿no? De que hacían algo bueno y algo malo al mismo tiempo, ¿no? Mucha confusión. Y por si esto no fuera poco, ella dice que cuando recupera el dinero, dice que lo va a dedicar a Jehová, ¿ok? Qué interesante, ¿ok? Miren ya conmigo ahí el verso, nos quedamos en el verso 4, lea conmigo, mira. La mamá recupera el dinero, ¿ok? Y dice que lo va a dedicar a Jehová, o sea, al servicio de Dios, dice. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía, ¿ok? Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. O sea, ella dice, tengo el dinero, lo voy a dedicar al servicio de Dios, pero lo que hizo ella fue exactamente lo que a Dios no le agradaba. Si hay un pecado en el Antiguo Testamento que Dios dijo que aborrecía, que por eso se iba a llenar de ira, es que Israel fuera un pueblo de ídolos, ¿no? De ídolos fabricados por ellos mismos, ¿no? Eso usted lo puede leer en Jueces, bueno, hay varios, Deuteronomio 12:1, si usted va conmigo usted rápidamente, ¿no? Pastor, ¿está seguro? Sí, Deuteronomio 12:1, lo podemos leer, ¿no? Si usted va conmigo rápidamente, tenía aquí como 20 versículos, pero igual ya me atrasé mucho, ¿no? Entonces, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, capítulo 12, en el verso 1, Deuteronomio 12:1. ¿Lo tiene? Dios había advertido al pueblo lo que tenían que hacer y lo que no. Dice así, en el verso 1 dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Verso 2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses con D pequeña, o sea, ídolos.
sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Dice verso 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, Dios les prohibió que hicieran cualquier cosa que tuviera que ver con idolatría. Dice en el Deuteronomio 32, 16, adelante, en el capítulo 32, Deuteronomio 32, en el verso 16. ¿Lo tiene? Ahora, el pueblo no hizo caso, ¿ok? Le valió y digo, yo voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Dice en el verso 16, 32, 16 dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. O sea que el pueblo de Dios en el pasado, los judíos, prefirieron hacer, crear sus propias imágenes y decían que estaban sirviendo a Dios y Dios se enojó demasiado con ellos, ¿no? Dios estaba grandemente enojado y alguien me podría decir, hermano, pero ¿qué hay de malo la idolatría, servir a ídolos? Bueno, aquí lo que el verso 17 dice, lo que dice es de que servir a un ídolo es como servir a un demonio, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Esa es la comparación terrible que hace Dios. Y de hecho, Pablo lo recalca en el Nuevo Testamento. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el Nuevo Testamento, Pablo lo recalca a la iglesia de Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 19. Si usted es rápido para localizar, primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 19. Lo voy a leer, ¿ok? Dice así, va a hablar de la idolatría, cosas que Dios aborrecía, ¿no? Que no quería que su pueblo llevara, ¿no? Le dijo así, ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Dice, antes digo que lo que los gentiles, y la palabra gentil significa naciones, ¿ok? Sacrifican a sacrifican, sacrifican, dice, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Por supuesto que no, ¿ok? Así que la madre de Micaía, en esa confusión que tenían, ella quiso servir a Dios, pero haciendo exactamente a lo que a Dios no le agradaba, ¿ok? Pretendían adorar a Dios mientras vivían sirviendo a sus propios ídolos. Dice que hicieron ídolos de talla, ¿no? Hicieron terafines. ¿Saben lo que es un terafín? No tengo tiempo ahorita para ver los textos bíblicos, ¿no? Se ha escuchado la palabra terafín en la Biblia. Terafín significa sencillamente un ídolo. Se entiende que terafín eran, según los teólogos, eran los ídolos, pero ídolos, estatuillas en forma de ídolo, eh, familiares, domésticos, les dicen. Es decir, que ellos en la familia se hacían sus propios dioses, se los inventaban haciendo pequeñas figurillas, y que ellos llamaban que era su dios, que lo protegía contra la mala suerte, contra las enemistades, contra el vecino, contra, no sé, ¿sí me entiende? ¿Saben quién tuvo terafines? ¿Se acuerdan de Jacob cuando se casó ¿cómo se llama su esposa? Raquel, ¿sí fue Raquel? ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan que Raquel se robó los ídolos de su papá que se llamaba Labán? ¿Y cómo sabemos que eran pequeños? Porque dice que cuando Labán vino, ay, me robaste, te llevaste a mi hija y te llevaste también mis ídolos. La palabra ídolos ahí también se conoce como, es un terafín, ¿no? ¿Y cómo lo escondió ella? Dice que los puso debajo de su cabalgadura, ¿no? Y el papá no la quiso levantar. Eran terafines, o sea, idolatría que Dios no tenía permitido, ¿no? Se hizo un efod de lino, ¿saben lo que es un? Ya hemos visto que es un efod, ¿ok? Un efod
El efod es lo que usaba el sacerdote que Dios le había encargado para presentarse delante de Dios en representación del pueblo. Solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, ¿ok? Pero aquí ellos se hicieron un propio efod, que era un traje, ¿ok? Con perlas y colores, ¿me entienden? Y se suponía que quien tenía un efod, se entendía que que podía presentarse delante de Dios y ser respetado, ¿ok? Pero mentira, esto no era, esto solamente se le permitió a los levitas, nadie más podía hacerlo, ¿ok? Entonces se crearon su propio efod, ¿no? Y todas estas cosas que eran contrarias a Dios, ¿no? Ahora, todo esto es una terrible confusión, ¿ok? Esta familia escogió su propia forma de adoración a Dios, su propia idea de lo que de lo de Dios, comparando a Dios con un ídolo, ¿no? Ellos escogieron su propia forma de acercarse a Dios. Eh, Todo esto era mucha confusión. Ellos trataban de agradar a Dios al mismo tiempo que violaban los estatutos de Dios. ¿Y por qué pasó? Bueno, lo dice ahí en el verso 7. Regrese conmigo a Jueces 17:6. Regrese conmigo, ya estamos terminando ahí. Jueces 17:6 es el último versículo, ¿no? ¿Por qué ellos actuaban así? ¿Cuál era el motivo principal, ¿no? Bueno, ahí mismo lo dice en el verso 6. ¿Lo tiene? ¿Sí estamos entendiendo algo? No. Dice en el verso 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa ese texto de que no había rey en Israel? ¿Significa que no había un rey como Saúl? ¿Significa que no había un rey como David? Hago una pregunta. Cuando Saúl reinó, Israel cambió. Cuando David reinó, Israel cambió. O sea, ¿qué rey se refiere? Al rey de reyes, señor de señores, ¿ok? Se refiere a Dios. O sea, que los hombres no quisieron que Dios reinara sobre ellos, sobre sus corazones. En pocas palabras, los hombres no querían saber nada de Dios. Ellos querían vivir a su manera. Por eso estaban haciendo las cosas incorrectamente. No es como si usted me dijera, pastor, yo sí quiero obedecer a Dios, pero no me hable de la Biblia. No se puede, ¿ok? Yo quiero agradar a Dios, pero sin saber de Dios. No se puede, es imposible, ¿sí me entiende? Entonces, es lo que estaba pasando, que no estaban ellos dejándose gobernar por, por Dios, ¿no? Y por eso ellos hacían, se entiende lo que bien les parecía. Ahora, solamente para terminar, voy a hacer un resumen completo de las 20 hojas que me quedaban, ¿no? Crear la propia religión es tan común hoy en día. Usted podría pensar que eso pasó allá en el Antiguo Testamento. No. Hoy es muy común que las personas estén creando su propia religión. Personas que leemos lo que Dios dice, me voy a incluir yo a mí, yo me voy a incluir también. Personas que leemos lo que Dios dice, pero que no nos gusta lo que Dios dice y decidimos haciendo lo que creemos que es correcto, ¿sí me entiende? Así se crea una nueva religión, ¿no? Y luego hacemos hasta seguidores, ¿no? Algo que en el pasado se tenía como malo a veces, ahora lo tenemos como bueno. ¿Ha visto allá afuera? ¿Se acuerdan? Lo voy a comentar una vez más. ¿Se acuerdan que hace años, no sé, yo cuando yo estaba pequeño, no sé, ¿se acuerdan que usted escuchó sobre, no sé, ¿se acuerda? ¿Usted recuerda en el pasado que alguien estuviera de acuerdo que una mujer abortara a su hijo, los que tienen ya edad? Entonces, nadie imaginaba eso. O sea, escuchar que una mujer quería abortar a su hijo. Hombre, eso era algo como que, oye, ¿qué está pasando ahí? Que quiere abortar a su hijo. Eso era algo horrible, o sea, nadie estaría de acuerdo, ¿ok? O sea, eso era un asesinato, sigue siendo un asesinato, ¿ok? Pero hoy en día, en algunos lugares, algunos países y algunos estados, es legal, ¿sí me entiende? Es un derecho. A lo malo se le llama ahora bueno, y a lo que a veces es bueno, o más lo que es bueno, ahora se le llama malo, ¿no? Bueno es que una esposa tenga un solo esposo, ¿no? Y sean fieles, ¿no? Pero ahora en el mundo parece que eso no es bueno, ¿no? Que si puedes tener dos, tres, cuatro, pues eres un gallo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Que si no, que si no te entiendes con tu pareja, déjala cuando quieras. Que es lo mejor, dicen. ¿Han escuchado esto? Hey, ustedes que son parejas, no se entienden ya, sepárense, es lo mejor. ¿Será que es lo mejor? No, Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán
una sola carne, ¿no? Y después el Evangelio de Cristo dijo, de manera que lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. ¿Y quién separa a las personas hoy en día? El hombre. Y dicen que esto es bueno, ¿no? No, nunca va a ser bueno, es jamás. Siempre hay oportunidad de arreglar un matrimonio. Siempre hay oportunidad. O sea, nunca digas, no es que no se puede. Siempre hay una forma, ¿ok? Simplemente hay que obedecerle a Dios. Y cosas como esta hemos estado cambiando, hemos estado redefiniendo, ¿no? Haciendo las cosas diferentes. Pero recuerda esto, algún día el Señor nos va a juzgar sobre todo esto, ¿no? El problema es de que muchos de nosotros ya la conciencia se nos está endureciendo, ¿no? Y decimos, bueno, yo hice eso y mi conciencia no me recrimina, no me causa molestia, ¿no? ¿Por qué te endureciste? ¿Sí? La conciencia funciona cuando está bien enseñada por Dios, pero cuando no está enseñada por Dios, la conciencia no sirve para nada, ¿ok? ¿Sí me entiende? Entonces necesitamos ser enseñados por Dios. Pablo dijo así, no lo busque. Bueno, en Proverbios 3:5 nos dijo Pablo, hay un proverbio que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice la Escritura, ¿ok? Entonces, los invito como conclusión. Hay un proverbio también que, Proverbio 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, ¿no? Otro proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Conclusión, no es toda la predicación en realidad, ¿ok? Pero voy a concluir ahí. El mundo cristiano, desgraciadamente, ustedes y yo, tengo que admitirlo, ¿ok? Aún nosotros que decimos que somos salvos, a veces también somos como Micaía, ¿sí me entiende? A veces estamos creando nuestra propia religión, nuestra propia forma de vivir. Dios dice una cosa y usted y yo queremos hacer algo diferente. De esa manera creamos nuestra propia religión, ¿sí me entiende? Piénsalo, ¿ok? Dios dice, por ejemplo, no, Dios dice, un ejemplo, que es bien práctico. Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y aquí está la nueva doctrina, ¿ok? Yo no necesito congregarme, ¿ok? En mi casa me reúno y leo la Biblia ahí, y ahí me congrego, ¿no? ¿Cuándo Dios dijo eso? Nunca, ¿ok? Ese es otro asunto, ¿ok? No, Dios siempre quiso que sus seguidores se reunieran en lo que Él llama su iglesia local, ¿ok? Esto es importantísimo, ¿ok? Que no lo hacemos a veces por lo que sea, pero no debemos crear una doctrina diferente, ¿ok? Porque muchos luego van a comenzar a seguir. Hey, ¿por qué no te congregas? Es que la hermana me dijo que yo puedo quedarme en la casa y desde ahí aprender. Esa se llama una nueva doctrina, ¿ok? Una nueva enseñanza. Dios nunca encargó eso, ¿ok? Imagínense cuando los líderes no hacen lo que Dios dice, cómo terminará el pueblo, ¿ok? Lo importante hoy es saber que si yo soy un tipo de Micaía, piensa, no sea que tú seas un Micaía también. Yo voy a pensar por mí mismo, ¿ok? Voy a tratar de analizar mi vida para ver si no soy un Micaía, ¿no? Que conozco la ley de Dios, pero que después termino haciendo lo que me da la gana o lo que yo pienso que es correcto, sin ser correcto. Hay que analizarlo, ¿ok? Usted podrían darse cuenta si son una especie de Micaía, piénselo, ¿ok? Por eso nosotros, termino con esto, deberíamos decir como Isaías, no lo busca. Isaías dijo esta frase que a mí me gusta muchísimo, ¿ok? Está en el Antiguo Testamento. Isaías 8:20, escuchen la frase, la voy a decir en dos versiones. Reina Valera 1960 dice así, esto es lo que dijo Isaías, a la ley y al testimonio. O sea, la ley y testimonio es como decir a las escrituras, ¿no? ¿Me entiendes? A la ley y al testimonio, dice. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, si usted no confía en la escritura, inventa otra cosa para acercarse a Dios, es como si viviera todavía en oscuridad. Está perdido, ¿ok? No sabe lo que dice ni lo que hace. Otra traducción lo dice así. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, ¿no? Por eso cada vez que usted se acerque y me pregunta algo, yo le digo, vamos a ver qué dice
La Biblia, ¿ok? ¿Alguna vez les he dicho, hermano, yo creo? Si alguien le ha dicho que levante su mano, ¿ok? ¿Alguien le ha contestado así? Yo creo que puede hacer esto. ¿A que no? Si está en la escritura, así es. Si no está en la escritura, así no es. ¿Sí me entienden? Piénselo, analícelo. Cuando alguien le pregunte algo, asegúrese, ¿ok? Asegúrese que Dios sí lo dijo. No sea que termine usted transmitiendo una nueva religión, una nueva enseñanza. Cuídese de no ser como Micaía y su mamá también, ¿ok? Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una breve oración. Que el Señor nos ayude. Por la tarde vamos a continuar. Por causa de usted tuve que hacer un resumen, porque yo sé que usted tal vez no aguanta más. Pero vamos a orar juntos, mire, vamos a orar al Señor que nos ayude a que nos guarde de querer acercarnos a Dios a la manera que nosotros creemos que es correcto y no a la manera de Dios. Si usted entiende eso, con eso es más que suficiente. ¿Sí me entiende? Si ya olvidó todo lo que dije, con que se acuerde de esto, que nos queramos acercar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, pero a la manera de Dios, no a la manera que yo creo que es correcto, ¿ok? Si alguien te dice algo para hacer que tiene que ver con Dios, asegúrate, pregunta si Dios así lo dijo o si alguien te está engañando. No te quedes con la duda, por favor. Vamos a orar sobre esto. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta mañana, Señor, porque tenemos tu consejo, tu palabra, tu bendita palabra. Padre, también reconocemos que nosotros, nuestra carne, se resiste, Señor. Nosotros hay cosas que no nos agrada que dice en la Biblia y que nos cuesta hacerla y por esa razón a veces queremos ir por otro camino. Señor, guárdanos, por favor, de estas cosas. Guárdanos de nosotros crear nuestra propia estilo de adoración. Y Padre, principalmente, guárdanos de que nosotros establezcamos una nueva forma de adoración incorrecta y que después la transmitamos a nuestros hijos también. Padre, guárdanos de hacer cosas semejantes. Más bien, ayúdanos, que queramos escudriñar tu palabra, que tengamos la capacidad de discernir, de entender, y Padre, que luego tengamos tu gracia también para querer obedecerte. Padre, te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por la reunión de esta mañana. Amén. Pueden sentarse, vamos a finalizar unos cuantos minutos más y concluimos. Solamente quiero recordarles que me